Hoy profundizaremos acerca de cómo es que estamos expuestos a través de dispositivos médicos a sustancias relacionadas a cáncer y a disrupción endocrina. Estas terapias son intravenosas y todas las terapias intravenosas tienen efectos secundarios. Cada día, miles de pacientes recién nacidos, pacientes oncológicos, adultos con enfermedades graves o crónicas, pacientes dializados o pacientes en cuidados intensivos, entre otros, reciben tratamientos vía intravenosa a través de dispositivos médicos hechos en su mayoría de PVC. El problema de estos dispositivos médicos es que, aunque el PVC es relativamente flexible, para darle mayor flexibilidad al mismo, se adiciona el plastificante DHP. Hace 50 años no sabíamos qué era el DHP, ni los efectos de migración de microplásticos y plásticos que sabemos hoy. Sin embargo, desde los últimos 20 años han aumentado las investigaciones científicas que apuntan a que este plastificante DHP es capaz de migrar desde el dispositivo médico a la sangre. Además, hoy sabemos que su efecto disruptor endocrino y posible cancerígeno se traduce en la posibilidad de daño hepático, testicular en hombres y daño del sistema hormonal en hombres y en mujeres, principalmente en hombres, y que esta sustancia en concreto ha sido clasificada como posible cancerígena. El DHP es un falato y este falato es el plastificante que utilizan para dar flexibilidad a estos tubos de PVC necesarios en los dispositivos médicos. Y varios estudios han demostrado que la exposición intravenosa a este DHP podría superar el límite de dosis tolerable ampliamente. ¿Y por qué esto es tan importante? Cuando un paciente recibe tratamiento intravenoso, no tiene filtros, no posee ningún filtro natural u orgánico para filtrar o desintoxicar al cuerpo de la sustancia que está recibiendo. Dicho de otra forma, una vez te ponen el tratamiento por la vía venosa, este tratamiento ya no es filtrado ni por hígado, ni por riñón, ni puede ser absorbido a través del intestino. Ya está disponible y ya lo tienes circulando por todo tu cuerpo. De esta manera, cualquier sustancia se distribuye a través de la circulación sanguínea hacia cerebro, hígado, riñones, placenta o finalmente testículos. Ahora ya puedes ir entendiendo por dónde va este problema. Esto tiene una implicación muy importante porque el diseño de los dispositivos médicos con PVC y este plastificante DHP se supone que fue diseñado para darte un tratamiento y curarte. Desafortunadamente, por curarte y administrarte el tratamiento, estás recibiendo también estas sustancias. Estas sustancias ya han sido reconocidas por varios estudios como sustancias que tienen un impacto negativo en la salud de los seres humanos, en adultos y en niños. Y no te estoy hablando de una gota, del catéter o de 1 mililitro que está en contacto con la sangre o de un tubo pequeño que está en contacto con tu sangre. Te estoy hablando de estudios que han demostrado que pacientes tras recibir hemodiálisis en una sola sesión pueden recibir hasta 8 miligramos de esta sustancia DHP por sesión a través de su vena. Esto sobrepasa el valor límite recomendado como seguro y muchos de estos pacientes reciben 2 o 3 veces sesiones por semana durante años. Así puestas las cosas, van a recibir un tratamiento y a través de su vena a cambio reciben sustancias tóxicas. Y esto está publicado por las mismas agencias reguladoras y por varios estudios científicos de investigación desde hace años. Estos estudios se han realizado con pacientes reales y son datos extraídos de pacientes que no tienen otra opción sino que ir a su sesión de hemodiálisis. La dosis de tolerancia diaria, según la EFSA, para el DHP es de 0,05 miligramos por kilo día, es decir, de 3,5 miligramos por kilo día en un paciente de 70 kilos. Ya lo has oído, encuentran hasta 8 miligramos. Por otra parte, no solamente se ha detectado el DHP, sino que también su metabolito principal, el MEHP. Ambos están asociados entre 13 y 39 veces más a eventos graves de la salud, encontrando incluso mayor morbilidad en aquellos
aquellos pacientes a los que se les encontró niveles más altos de este metabolito MeHP. ¿Y por qué? Porque tienen la capacidad de alterar vías celulares, alterando la expresión genómica en ciertos órganos, es decir, hígado, riñones y testículos. Puede llegar a modificar el material genético de las células de estos órganos. En estudios en animales ya se sabe que si se altera esta vía o vía PPAR-alfa, se activa la proliferación tumoral en hígado y riñón. Por motivos éticos, nunca vas a poder esperar un estudio que exponga a una corte de seres humanos a una sustancia que es tóxica y posiblemente cancerígena. No es ético. Por eso, varias instituciones se guían por los resultados de investigaciones en animales. La evidencia observacional y ocupacional, es decir, trabajadores que están expuestos directamente a esta sustancia, sumada a décadas de investigaciones con animales, refuerzan los resultados. Y sí, esta es la realidad para los pacientes crónicos. Algunos podrían estar expuestos a una sustancia tóxica que en otros sectores o entornos ya está prohibida. Ya en 2001 investigadores alertaron sobre aquellos neonatos o recién nacidos varones que recibían nutrición parenteral, es decir, necesitaban ser alimentados de forma intravenosa o que recibían ECMO. Estos pacientes mostraron un mayor riesgo del desarrollo testicular, encontrando que entre más terapias ECMO o sesiones de alimentación parenteral o intravenosa, mayor era el valor encontrado de DEHP. Está ligado directamente a la exposición. Es decir, encontraron un valor de exposición de DEHP de 0,156 miligramos, el valor de referencia es 0,05. Ahora dirás, es muy poco, es solamente 0,156 miligramos. Tienes razón. El problema es que estos son pacientes que duran semanas o meses ingresados y muchos tras el ingreso deben continuar con estas terapias durante meses. Ahora sí puede ser un valor mucho más alto. Imagina que tienes que recibir esto durante semanas o meses. Se multiplica el riesgo. Y lo peor es que nadie te está explicando esto. Así que sí, la exposición real de esos pacientes estudiados supera los límites seguros para esta sustancia, que además tiene la capacidad de acumularse, afectando principalmente a pacientes crónicos y vulnerables, pacientes renales, neonatos, oncológicos. Y aquí es donde nos paramos y pensamos en el principio de precaución. En medicina se considera a una sustancia cancerígena a todas aquellas que son capaces de inducir el cáncer, incluso si no hay estudios suficientes en seres humanos. Y la exposición premeditada, por supuesto, a seres humanos ante sustancias tóxicas. Y aquí te muestro cómo se ha clasificado esta sustancia por diferentes agencias reguladoras. En Estados Unidos, la NTP lo tiene clasificado como razonablemente anticipado como cancerígeno humano. La IARC, o Agencia Internacional de Estudios sobre Cáncer, lo ha clasificado como cancerígeno 2B o posible cancerígeno en humanos. Y la Proposición 65 de California lo clasifica como sustancia que puede causar cáncer. En todas estas investigaciones y en animales expuestos a estas sustancias de DHP y metabolitos, encontraron tumoraciones y cáncer en hígado, riñones, testículos y páncreas. Y últimamente los estudios se han centrado en pacientes hemodializados o pacientes neonatos o recién nacidos con largas estancias en cuidados intensivos. Este estudio de 2023 analizó 217 pacientes que recibieron diálisis. Encontraron niveles altos del metabolito MeHP y se encontró asociación con mayor mortalidad, incremento de complicaciones graves y agravamiento del daño renal crónico. Así que llegados a este punto nos preguntamos, ¿puede el uso de este dispositivo DEHP aumentar el riesgo de cáncer en aquellos pacientes que se ven obligados a recibir tratamientos con estos dispositivos? Aunque el cáncer es una enfermedad multicausal, aquí solamente estamos viendo el riesgo y aplicando el principio de cautela o de precaución. Y sí, podría plantearse como una hipótesis plausible debido a que los pacientes que deben ser hemodializados presentan un mayor riesgo de desarrollar cáncer renal y hematológico. Atención con esto, en ningún momento se está dando causalidad directa aquí de un dispositivo con cáncer. Se está hablando del riesgo aumentado que junto a otros factores puede jugar un papel importante en el desarrollo de cáncer en estos pacientes especialmente vulnerables. Así que sí,
Esta es una hipótesis emergente que es el resultado de todas estas investigaciones más recientes y el impacto negativo de estas sustancias en el ser humano. Además de ello, tenemos que tener en cuenta el efecto acumulativo de estas sustancias y sumado a esto al daño renal progresivo que sufren estos pacientes. Todos los estudios nos hablan del riesgo y nos indican que se debe aplicar el principio de precaución. Ahora te explico lo que dicen las agencias reguladoras. La EFSA ha establecido una dosis límite de ingestión diaria recomendada o TDI de 0,05 miligramos por kilo día y reconoce que las exposiciones médicas por vía intravenosa pueden superar estos niveles permitidos. Sin embargo, también nos dice que no es su competencia regular y actuar sobre este tipo de sustancias. En Europa, la ECHA o ECHA propuso una alerta química y ha puesto este plastificante o DHP en su lista de sustancias extremadamente preocupantes y le dio la clasificación de reprotóxico 1B, disruptor endocrino y con capacidad persistente y bioacumulativa. Así que esta sustancia se prohibió en juguetes, cosméticos y alimentos. Sin embargo, se sigue permitiendo su uso en hospitales por entrar dentro del concepto de uso esencial, bajo el concepto riesgo-beneficio. Y aquí ya nos planteamos algo y es que estos documentos datan del 2015, del 2019, el 2010, incluso unos del año 2000 y estamos en 2025. Y entonces piensas, afortunadamente los juguetes no tienen DHP, pero sí una vía venosa que va directamente a tus órganos. Así que afortunadamente los juguetes ya no tienen esta sustancia DHP, sin embargo, aquellos niños que están en cuidados intensivos que necesitan terapias intravenosas y aquellos bebés prematuros o pretérminos que tienen que durar semanas o meses y recibiendo alimentación parenteral intravenosa, sí que están expuestos a esta sustancia. En Estados Unidos la FDA alertó y dio una advertencia sobre esta sustancia, pero no la prohibió. En 2001, hace 24 años, alertó sobre el uso de estos dispositivos en PVC con el plastificante DHP y optó por instar a las instituciones prestadoras de salud a un cambio voluntario progresivo de estos dispositivos. El resultado, aún se siguen utilizando estos dispositivos de PVC y DHP en muchos hospitales. Vías venosas y catéteres en su mayoría siguen siendo hechos de PVC con DHP. Así que otra vez nos paramos a respirar y a pensar. Más de 20 años han pasado y seguimos usando los mismos dispositivos médicos con PVC y DHP. Pero hay alternativas a estos dispositivos médicos, sí las hay. Y las hay desde hace muchos años. Muchas empresas llevan años dedicándose a la investigación para fabricar dispositivos médicos intravenosos con otras sustancias que no sean PVC y DHP. Tenemos la silicona médica, el polietileno y el polipropileno, el más seguro, estable y sin riesgo endocrino. Sin embargo, aunque estas empresas fabricantes de dispositivos médicos tienen en sus catálogos estas alternativas, en la vida real seguimos recibiendo todos los mismos catéteres, los mismos goteros y las mismas bolsas de suero fisiológico y que tienen la capacidad de dañar nuestra salud por migración y bioacumulación. He visto muchas campañas de que no nos engañen con los cosméticos, de que la moda y los textiles sean más limpios, de que reciclemos las botellas y volvamos a tomar en botellas recicladas las bebidas. He visto todo tipo de campañas, pero yo personalmente, siendo médico, conociendo el sistema sanitario en Estados Unidos, en Colombia, en España y en Alemania, no he visto nada igual para esto. Y esto es mi opinión personal de mi experiencia como médico. Puedes elegir varias cosas, pero en ningún momento te hablan de este tipo de riesgo por migración de microplásticos y de disruptores endocrinos por el propio uso de dispositivos médicos. No lo he visto. Y que aplicasen el principio de cautela o el principio de precaución y te informasen sobre este tema. En ninguno lo he visto. Es decir, una botella de agua no la vas a encontrar con este plastificante. Sin embargo, en la vía venosa que te ponen, sí. En la vía venosa que le ponen a tu abuelo, a tu abuela, a tu madre, a tu padre, a tu hermano, a tu hermana, al recién nacido. Y te puedo decir que el mayor punto de vulnerabilidad del ser humano es el momento en el que está enfermo. Un paciente y un enfermo van a un hospital o a una clínica a buscar ayuda y a curarse. Y si no hay cura, a mejorar o intentar por lo menos aliviar sus síntomas. Así que si tienes algún familiar o conoces a alguien enfermo crónico, coméntalo, comparte esta información. Nosotros, todos como pacientes, tenemos derecho de ser informados. Así que infórmate. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.